Esto se viene. Y esto es lo último. Los dos fármacos que vieron antes, vieron el mecanismo. Uno actúa como un antisentido sobre el ADN mensajero entre lo que es el código genético alterado y el código normal. Y el lometapide lo que hace es, para repasarnos un poquito, inhibe la MTP, la proteína transportadora, la transferasa de lipoproteínas a nivel hepático, y de esa manera bloquea simplemente la síntesis hepática de triglicéridos. No se olvide que los triglicéridos vienen de la cadena de absorción del intestino. En el primer paso lo toma la lipoproteína lipasa, ahí es donde actúa el ácido fenofídrico. Esa es la diferencia entre el fenofídrico y el fibrato. El fibrato, la diferencia que tiene es igual, la efectividad es igual, la diferencia es cuánto te lo cobran y quién lo vende. Pero el efecto definitivo es lo mismo para los dos, tanto el fenofídrico como el fibrato. El fibrato actúa a nivel hepático sobre la MTP y el ácido fenofídrico actúa en el paso anterior inhibiendo la lipoproteína lipasa a nivel intestinal. Entonces bloquea el pasaje de kilomicrón a cola de triglicéridos. Y la otra, cuando llega al hígado, ahí bloquea la síntesis e inhibe el metabolismo. Un poco más potente lo hace el lometapide, por acción bioral, ya vieron, 200 miligramos por día, toda la historia esa. El efecto principal adverso, ¿cuál es? El hígado graso. Si le derrama tanto, si no el hígado graso. Se tolera bastante bien, ¿eh? Yo estaba hablando a Gino, que es amigo de hace 1000 años, que tengo 2 pacientes con indicación que lo toleran bastante bien. Y los terceros, hice un poquito como para ir para atrás, son estos. Él ya sabe mucho de esto, así que no me dejan hablar. ¿Qué saben de estos? De los PCSK9. Sin vergüenza, muchas veces somos todos amigos, la verdad. Es un placer, mira. Frena aumenta la biodisponibilidad de los captadores y de los receptores de LDL por no hacer de que se metabolicen al momento de la internalización. Es decir, frena, son reutilizados muchas más veces, 150 veces más, el mismo receptor. Sí, más o menos es así. Bueno, si no tienen mucha idea, va a venir bien. Estos son los proteínas quinasa. Es la última creación, los últimos que vienen del nombre, te lo digo de nuevo, proteína quinasa, que es lo que viene después de todo lo que hablaron ustedes. Esta van a ver que para mí el invento está muy bien, de acuerdo a la fisiopatología que tiene la enfermedad para lo que están enfocados. Como todo, esto es una charla coloquial, yo pienso que obviamente la industria que va a hacer va a tratar de pluralizar el uso a pesar del costo elevado del fármaco, ¿no? Y en la medida que el fármaco se venda más, el costo va a bajar. Ahora vamos a ver, ellos no lo venden directamente como para hipercolesterolemia familiar, sino que los estudios que vamos a ver, someramente para que tengan una idea, están hechos en pacientes que teóricamente son intolerantes a estatina. Y lo que se presentó ahora en el ACC, que es el Osler y el Gauss, que son 2 estudios con estas drogas, con evolocumab, están hechos contra ezetimibe, para pacientes que tienen intolerancia a estatina, y comparar descenso de colesterol en pacientes que tengan intolerancia a estatina como alternativa terapéutica. Y esos son los estudios que corrieron hasta ahora con estos fármacos. Bueno, el costo anual, $15.000, un regalo anual, $15.000, un poquito más de $1.000 por mes. Y bueno, a ver si esto... ahí está. Esto empezó... Después vemos cómo se hace y todo. Les puedo ver algunas cosas de regulatorio, si tuvieron un paciente, cómo habría que hacerlo para poder incluirlo. Eso después lo charlamos, me preguntan y algunas cosas les puedo decir. Esto empieza en el año 2003, donde se recubre este target de validación de la necesidad de tratamiento de la enfermedad. Hasta el 2007-2008 se hacen estudios en animales y en el 2010 y 2015, en ese periodo, empiezan los estudios en humanos y aparecen ahora, en el 2016, los estudios, las drogas en el Congreso, pero todavía no están en el mercado. Esto es para que recordemos 2 cositas un poquito lo que es un anticuerpo monoclonal. Acuérdense que están producidos por las células beta y contienen cadenas pesadas y livianas, groseramente, no vamos a meter en esto, aunque saben mucho de genética de Martín. Existen 5 isoformas de inmunoglobulina, la que conocemos todos. La IgM, que tiene 5 o 6 cadenas y media, la primera respuesta del anticuerpo. La IgA, que tiene 2 cadenas y secretada en saliva, lágrimas y en la leche materna. La IgE, que se expresa en pulmón y piel y tiene las reacciones de hipersensibilidad. La IgD, que se expresa en las células beta nativas. Y la IgG, que es la más abundante, que tiene 4 subclases y que provee inmunidad secundaria. Estas terapéuticas monoclonales están basadas en la IgG. Claro.
Entonces, esto lo dejé en inglés porque me parecía que lo saqué del texto y lo pegué porque dice esto, para que nos acordemos dónde vienen estos anticuerpos monoclonales. En el 70, las tecnologías desarrolladas basadas en el descubrimiento del mieloma en las células producidas con anticuerpos monoclonales, las células de mieloma se fusionan con las células de hígado de ratón y se crea, el vaso de ratón, perdón, y se crean estos famosos anticuerpos que provocan estos anticuerpos monoclonales. En principio no eran humanizados y ahora vamos a ver cómo llegaron a ser las diferentes formas a humanizarse para tener la tolerancia que tienen. Acá tienen algo muy interesante, esta diapo la encontré anoche, porque Martín me hizo recordar ayer a la mañana que tenía esta charla. Así fue, porque esta no la puse allá en la reunión. Pero para que sepamos por qué se llaman así, de dónde viene el nombre de el alerucumab, o evocicumab, sorocicumab, umab. Y fíjense, las que son 100% murín, 0 humano, terminan en omab. Las fórmulas quiméricas, 65% humanas, son CIMAB. Las humanizadas, al 90% o más, son SUMAB, y las que son 100% humanas terminan en UMAB. No sabías eso, ¿viste? No, está bueno eso. Suena poco, pero no Bueno, sabe. esto ¿quieren copiarlo o no? Se la dejo si quieren la charla. Sí, claro. Después si te veo dando una charla de esto en algún lado, te voy a buscar. Mañana te lo veo. A propósito de Esto es muy interesante. Y la encontré anoche. Tengo una circulation nueva, bueno, la saqué de ahí y la copié. Bueno, ¿la tienen? Sigamos. Bueno, más o menos es la regulación genética en lo que empiezan a actuar estos anticuerpos monoclonales en este metabolismo externo de la glucosa, actúan sobre el acetil-CoA, y lo que les quiero mostrar, que lo mostré en la charla en SAC Zona Norte, que no tiene tanta explicación, pero sí es para explicarles algo, porque lo que se viene dentro de 2 años va a ser este mismo tipo de terapéutica monoclonal para las hipertrigliceridemias. Si ustedes tienen ganas, ya que están haciendo el curso, búsquense, hay una publicación del año pasado en el New England de noviembre, donde habla justamente sobre el efecto de las hipertrigliceridemias en el desarrollo de enfermedad cardiovascular. Y habla de, no quiero hablar de eso, si no se me va a marear, pero lo que se viene mucho es esto de la genética y las enfermedades hereditarias de transmisión genética en diferentes patologías, sobre todo en todo, como han visto, en artritis, en artrosis, y en colesterol y hipertrigliceridemias no escapa eso. Lo que se viene es monoclonales para el tratamiento de las hipertrigliceridemias severas, de las cuales veremos después, no en esta charla, cómo clasificarlas o cómo descubrirlas, y eso es lo que se va a venir como terapéutica anticuerpo monoclonal para el tratamiento de los trastornos generales de ApoC3, que lo que inhibe es la síntesis de ApoA1, y la ApoA1 es la que interviene en el metabolismo de los triglicéridos. No me quiero meter en ese camino, pero sería este camino en el que van a trabajar sobre el receptor periférico de membrana los anticuerpos monoclonales para hipertrigliceridemia y los receptores 2 sobre 30 enzimas para la síntesis de colesterol. Esto es lo que yo les quiero empezar a mostrar, que cuando hay una sobreexpresión de PCSK9 se reduce los receptores de colesterol a nivel hepático, y esta es la imagen que se muestra por la alteración fenotípica de PCSK9, cómo disminuye el receptor y cómo se altera genéticamente la posibilidad de captar colesterol. En una imagen de ultramicroscopía se ve claramente cómo hay menos receptor de LDR cuando aumenta el PCSK9. Es decir que ya vamos intuyendo que lo que hacen los anti-PCSK9 es disminuir la concentración del PCSK9 para que se incremente la concentración de receptores de LDL. Pero fundamentalmente esto tiene que ver con lo que hablamos el año pasado en la charla. ¿Cuál es el mecanismo de acción de las estatinas? ¿De qué manera las estatinas aumentan digamos, la absorción de colesterol o disminuyen el colesterol en sangre? De la forma que ustedes ¿Cómo el núcleo interpreta la necesidad que tiene o la concentración del colesterol que tiene que hacer? Entonces lo que hace es dar una orden equívoca de alguna manera, obligándola a hacer internalización y tomada de LDL. ¿Y la estatina cómo actúa para bajar el colesterol? Inhibe la HBG4. Claro, y a través de la H-corrotasa, ¿qué hace? Disminuye la síntesis hepática de colesterol. Sí, y hace algo muy importante que nos están diciendo. Aumenta el número de receptores de LDL.
Es lo más importante. Por eso, ahora vamos a ver una diapositiva, por los pacientes que tienen carga genética alterada, las estatinas o el ezetimibe no son eficaces, porque no tienen la capacidad de aumentar la posibilidad de sobreexpresión del receptor de LDL porque está genéticamente alterado. Y por eso empiezan estos medicamentos con mecanismos alternativos a ser efectivos. Uno de los métodos de diagnóstico incierto, porque la HF no tiene la necesidad de hacer un test genético, cuando tenés un paciente que puede ser resistente a estatina, pero que tenga estigma secundario de hipercolesterolemia familiar y le das estatina andando, si no le baja el colesterol, empezás a sospechar de que tiene una hipercolesterolemia familiar seguramente heterocigota, pero tiene una alteración genética en la síntesis y metabolismo del colesterol. Esto es claramente lo que pasa, como aumenta la concentración de colesterol en sangre cuando hay PCSK9 alterado, y en las enfermedades genéticas, como ustedes saben, la hipercolesterolemia familiar, no sé si les hablaba Alfredo, se da característicamente en dos razas más, en los holandeses y en los judíos askenazis. Esa gente se ve más. Por eso la Dutch Classification, no sé si se la dieron en la charla acá cuando hablaban de hipercolesterolemia familiar, no sé si lo dio la gente que habló, es la que más se usa, es la más fácil de usar, es el score más fácil de usar, y porque los holandeses son los que más experiencia tienen en el diagnóstico precoz de esta enfermedad. ¿Sí? Bueno, mecanismo de acción. Y ahora vamos a ver que hay 4 mecanismos de acción, pero fundamentalmente el PCSK9 actúa sobre el receptor de LDL, es incorporado a aquel viejo corpúsculo de Golgi que nos acordamos en histología, de verdad que me gustaba mucho, yo fui ayudante de esto. Y este corpúsculo de Golgi tiene una fase muy importante en lo que es formación, metabolismo, integración de partes de cualquier estructura que vaya a ser sintetizada a través de donde estaban las viejas mitocondrias, que son las que generan esto. En un paciente o una persona normal, nosotros, genera ese receptor y lo pone en la superficie para que hagan lo que tienen que hacer en la síntesis de colesterol. Después, posteriormente, este receptor es reutilizado, como bien dijiste vos, metabolizado, se vuelve a reincorporar, entra el endosoma lo metaboliza, viene el lisosoma, lo degrada, se libera de las partículas tóxicas de colesterol y vuelve a recircular, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Cómo te parece en el peroxisoma? En el peroxisoma, ¿te acordás de la charla que dio una reunión con los genetistas que escuchan ahí? Parecía un diálogo de los alemanes, ¿con quién puede ser? No sé, con los sordos. No entendíamos nada, pero no entendí nada. Solo la de genética no entendía nada. Los padres de la inclusión, nada, cero. No dejé firmar, yo dejé firmar la ropa, te juro, no entendí nada. Mira, es así. Esto sería lo que es el PCSK9 y este es el receptor, ¿verdad? Y este es el receptor del LDL. Suponete que este LDL ya envejeció porque captó mucho colesterol, se mete dentro de la célula. Entra dentro de la célula para ir a parar al corpúsculo de Golgi. En el Golgi lo que se hace es metabólicamente se libera de colesterol. Lo mismo que pasa con el HDL, que viene, es captado como colesterol HDL cargado por partículas heterogénicas, se liberan las partículas de colesterol heterogénicas, por mecanismos químicos obviamente, y lo vuelve a meter en la circulación. Acá lo mete dentro del Golgi, lo libera, lo limpia y lo pone como 0 kilómetros reutilizable. Lo manda al endosoma, el endosoma lo empaqueta, lo formatea otra vez, le dan la estructura para que ese receptor sea utilizable al 100%, y en ese metabolismo el lisosoma interviene en sacar las partículas que no funcionan y vuelve a la circulación. ¿Sí? Cuando esto está alterado, vamos a ver qué pasa, esto no se produce normalmente y cae el número de receptores de LDL en la forma periférica y aumenta el colesterol en sangre. ¿Sí? Esto lo tenés que entender para poder entender bien cómo es el mecanismo. Esto es una microscopía de cómo sería la estructura y el ligado que tiene el PCSK9 a la estructura química de lo que sería el receptor del LDL. Y acá vamos a ver cómo son los sitios de acción, que después les voy a mostrar escritos, que es más fácil. Una de las teorías sería que cuando este receptor alterado en acción y presencia del PCSK9 con la tijera que lo debería cortar y separarlo, debería entrar al Golgi para que después vaya al endosoma y termine su formación normal. Eso no se provoca y va derecho al lisosoma, entonces es destruido y no vuelve a aparecer en la circulación para ser utilizable nuevamente. ¿Sí? Esa sería una posibilidad.
Esto lo mostré porque este estudio, no sé si se acuerdan, como ustedes no hacen tanto lípidos, o por ahí están haciendo justamente la prevención con esto. Este estudio, el Dallas Heart Study, fue un estudio que mostró mucho la aparición justamente de hipercolesterolemia familiar. Fue un estudio hecho con pacientes con infarto agudo de miocardio, donde todavía no se sabía tanto de HF y los pacientes tenían una alta resistencia a la acetatina para bajar el colesterol. Se empezó a hacer los principales estudios genéticos y acá empezó a hallarse esto, las alteraciones de heterocigota y homocigota, y vieron que había una gran representación de anticuerpos PCSK9 que eran los que probablemente podían destruir esos receptores que no hubiera colesterol. ¿Sí? Un poco ahí también es el origen de la investigación de todos estos fármacos. Esta sería la relación dinámica entre el anticuerpo monoclonal, el PCSK9 y los niveles de LDL. ¿Sí? Cuando hay una alta concentración, entonces empieza a bajar lo que sería, a mayor cantidad de PCSK9 libre, hay menos cantidad de anticuerpos y eso de producción de LDL. Y eso ve qué pasa, pasa lo mismo con el colesterol, lo que dijimos recién. Hay más destrucción del receptor, hay más anticuerpos PCSK9 y de esa manera cae y aumenta el colesterol LDL en sangre. ¿Vemos bien? Sí. Entonces, este anticuerpo monoclonal y el antianticuerpo monoclonal, ¿por dónde se elimina? ¿Por riñón? No. Se elimina dentro de la célula. No tiene un proceso ni hepático de eliminación ni renal, con lo cual tiene un mecanismo de seguridad bastante importante porque, como ven acá, se elimina a través de la célula en el clearance, a través del sistema retículo endotelial. Eso ya nos acordamos más, que es lo que viene a formar parte de ese lisosoma. Está dentro del lisosoma, el retículo endotelial, destruye lo que sobra del fármaco que nosotros estamos utilizando y lo que sobra de lo que normalmente tenemos circulando. Como dice acá, se liga con el objetivo, el complejo del anticuerpo con el objetivo se internaliza dentro de la célula y se elimina a través de la endocitosis, lo que mostró recién, y se degrada lisosonalmente haciendo este clearance sin intervenir hígado y riñón. Bueno, esto ya sabemos, en prevención secundaria sería necesario por ahí utilizar esta droga para bajar el objetivo del LDL y conseguir los targets de cuanto más bajo mejor, y los pacientes de intolerancia a la estatina. Entonces, mecanismos de acción probable de estos fármacos son estos cuatro. Inhibir la actividad enzimática, bloquear la secreción de PCSK9 para que ese no se produzca y destruya al receptor, inhibir la síntesis de PCSK9 o interrumpir la degradación e integración al receptor del PCSK9. Este es el mecanismo que utilizan estos fármacos. El último. Se liga a la superficie antes de que se ligue al receptor y lo destruya, o sea, lo mata antes de llegar. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante esto? Esta la agregué recién a la mañana, porque se me ocurrió que para ustedes era importante. Esto son las causas más frecuentes de hipercolesterolemia familiar. Las causas más frecuentes son por mutaciones causadas o genéticamente en el receptor del LDL, que tiene alteraciones ya y no tiene capacidad de recaptar y captar el colesterol, o por aumento en la síntesis de ApoB. Acuérdense que cada ApoB es una partícula de LDL heterogénica, por eso teóricamente sería más efectivo medir ApoB que LDL, pero como es tan caro no se hace, pero la manera de hacerlo, como lo hacen las guías NICE, es hacer colesterol no HDL. Si ustedes hacen no HDL, que es colesterol total menos HDL, lo que van a medir es ApoB puro, 100%. Como los ingleses no son ninguno tonto, de esto saben y hacen economía, les da mucho mejor que el de medir el LDL por sí. Medir o una alteración en los PCSK9 alterados, o una alteración en la recaptación de eso que hablamos recién, de la recaptación del LDL reutilizado que vuelve, se endocitosis y por esa endocitosis se limpia y vuelve a recircular. Estas son las 4 causas más importantes de alteración genética que provocan hipercolesterolemia familiar, ya sea homocigota o heterocigota. Y una más es cómo se altera los niveles de colesterol plasmático tanto en la homocigota o en la heterocigota. Fíjense, en la heterocigota el nivel plasmático de colesterol es menor. Saben que la incidencia, ya saben, más o menos es 1 en 500.000, 1 en 1 millón para la heterocigota y para la homocigota.
El nivel de colesterol es bastante menos en la heterocigota, en la homocigota puede ser 800, 1000, 1500, en la heterocigota puede ser entre 400 y 700 de colesterol total. ¿Sí? La prevalencia se la di recién acá. La frecuencia, como ven, es mucho mayor de la heterocigota y de la homocigota es mucho menor. Y también, como les mostré recién, tienen alteraciones del ApoB y del PCSK9. Lo que le pasa a esta gente, ¿cuál es? Lo que hablamos recién. Disminución del clearance del receptor, aumento de la producción del receptor pero anormal, aumento de la producción de ApoB y alteración en el receptor PCSK9. Esto más o menos es el mecanismo genético de la hipercolesterolemia familiar, entre esta diapo y la anterior. Entonces hemos dicho bloquear al PCSK9 por un proceso catalítico, no se permite la internalización, no hay degradación, con lo cual la recirculación del receptor del LDL quedaría intacta. Esto es lo que pasa a nivel intracelular y esto es lo que pasa cuando le dan este proceso catalítico del PCSK9 inactivo que reduce el receptor del LDL, esto hecho en ratones, como dijimos hoy. Esta es la acción espectrofotométrica que se ve del anticuerpo. La segunda es evitar la secreción de PCSK9, ¿sí? Entonces, al bloquear la secreción de PCSK9, obviamente lo que conseguimos es que caiga la concentración de colesterol en sangre, porque al no haber este anticuerpo, que ya apliqué 10 veces lo que producía, cae la concentración de colesterol. Inhibir la síntesis de PCSK9 a través del RNA mensajero o una molécula parecida con el antisentido, como vieron hoy en Micomersen. De esa manera el Micomersen hace que esto no se provoque y al no haber PCSK9 cae la concentración de colesterol en sangre. Y esto es lo que se ve cuando uno provoca esto, una caída del nivel de concentración en sangre a través de esto. Y la otra, lo que le dije, interrumpir la interacción con el receptor. Este es el mecanismo de acción de estos nuevos fármacos, péptidos o pequeñas moléculas de anticuerpos anti-PCSK9. Que lo que logran es comparativamente con cualquier QMAP, como vimos recién, en dosis crecientes, 50, 100, 150, 200, descensos significativos del colesterol que están alrededor del 54 al 61%, depende de que sean dosis quincenales o dosis mensuales. Como hablaba con Martín, mucho depende del dispositivo, la dosis quincenal es más efectiva que la mensual, pero tenía más problemas de aplicación de la jeringa que utiliza. Son 9 minutos que se mantiene la jeringa, que son 4 jeringas para la aplicación mensual. Claro, eso da más intolerancia. ¿Qué es lo que pasa con el comercial también? Sí, es un claro. Son 4. Pero bueno, entre morirte de infarto y ponerte la inyección me parece que es más prolección. Esta, bueno, la molécula acá es una ancha en 145, que sería justamente una PCSK9 de los estudios que vimos, dosis de 145 y 420 miligramos. Y la curva de descenso del colesterol, ¿sí? Como ven acá, con el fármaco y con 145 miligramos o 350 cada 4 semanas dosis mensual, ¿sí? Y como ven acá, 145 a 240, 145 a 240, en dosis mayores hay mayor descenso. Es como es una jeringa con aplicador. Lo mismo que viene con las insulinas nuevas o los infusores de insulina nuevos, y lo mismo con el Micomersen. Lo que pasa es que este no tiene el efecto flu-like que tiene Micomersen, que realmente es muy difícil, Hay que elegir el día para dárselo porque los pacientes quedan muertos 3 días con un cuadro gripal que no se pueden levantar. Por eso hay tanta tasa de abandono con el Micomersen, es bastante poco tolerado. Estos no provocan eso. Yo no traje todos los cuadros de efectos colaterales para no marearlo, pero hay una alteración que se describe que es alteración de disturbios mentales o encefalopatía con estas drogas, que se está estudiando, tiene una incidencia del 0,4, 0,3%, pero que podría ser un efecto adverso indeseable en el uso crónico con estos fármacos. Bueno, estos son, perdón, me la pasé porque estoy hablando, las dosis más o menos de la evolocumab y gosocicumab, 150 miligramos cada 2 semanas, 140 a 240, cada 4 cada 2, 150 cada 4 y empezar, bueno, con dosis baja 75, se va titulando hasta conseguir un descenso mayor a 70 miligramos de colesterol. Estos son los descensos, este es el estudio Osler, de que les mostré hoy,
es uno hecho con este fármaco que logra justamente, como les dije, 61% de reducción con evolocumab de la concentración de colesterol. Estos ya les conté que fueron hechos en pacientes intolerantes a estatinas versus ezetimibe que redujo obviamente 18%. Esto es contra la terapia estándar versus evolocumab, 51%. Estándar sería con estatina altas dosis, ¿sí? No con ezetimibe. Y esta curva trata de mostrar lo que se viene con las variantes en la árbol genética, como todo lo que les conté de estos fármacos monoclonales, cómo teóricamente van a intensificar lo que no se logró en prevención primaria y secundaria con estatinas, ¿sí? Esto es lo mismo que el anterior, y esto es lo que se viene en los inhibidores de la proteína NMAP, el ABCG8, que es justamente para hipertrigliceridemia, los inhibidores de la ApoB, o sea, hay montones de fármacos en desarrollo e investigación para este tipo de patología, y justamente esto que muestra lo que le dije yo el día que le di la charla, que lo más importante, igual que la diabetes, es la exposición lineal y temporal al factor de riesgo, como con la hipertensión, y no que el paciente lo encontremos hoy con colesterol alto. Si el paciente tiene hace 20 años tasa de colesterol elevado, va a tener seguro enfermedad vascular, porque lo que nos daña es la exposición permanente de niveles elevados. Esto es lo que demostré en gráfica, lo que pasa con los receptores tanto en la homocigota como en la heterocigota, como les va peor, porque tienen más exposición, más daño de los receptores, más altos niveles de colesterol, por cierto la tasa es baja, y si uno a eso le aumenta los factores de riesgo de fumar, diabetes, hipertensión, de lo que se trata de prematura, la tasa es muchísimo mayor de eventualidad. Bueno, acá está un poco el resumen de los estudios que están corriéndose: Mendel, Laplace, Gauss y Rutherford, con diferentes UMAP, como lo mismo, que son 100% humanos, como les mostré hoy, y lo que se espera de los resultados de reducción. Fíjense que la tasa de mantenimiento a largo plazo es excelente, y la tolerancia versus esos efectos es parecido. En la mayoría de los dos estudios hubo algunos que tuvieron tasa de infarto del miocardio aún en pacientes con reangioplastia. Eso está siendo evaluado, aún con descenso de colesterol del 50 al 60%. Esta parte la terminé, pero si me pones, quiero mostrar el estudio Gauss, dosis de estatina y pacientes intolerantes a estatina, ¿sí? Vamos a ver el diseño. La idea era bajar ese colesterol para bajar el riesgo cardiovascular, 22% y 10% de mortalidad. Parece que 39 miligramos disminuye ese porcentaje, con efectos intolerantes a estatina. ¿Estos pacientes ingresan son hipercolesterolemia? No, que no toleran son hipercolesterolémicos con estatina no alcanzan la meta. Y no toleran más dosis de estatina, tienen la acción de ezetimibe y se comparan con la estatina y con el ezetimibe. Ahora vas a ver. No se estudiaron genéticamente. No se estudia. Bueno, en realidad por teoría no hace falta un test genético para hacer diagnóstico de VIH. Ni para la hetero ni para la base. Con el score y con los estigmas genéticos va a ser particular. De hecho, este paciente que yo les cuento, no sé si les conté, un chico de 35 años que tengo, me vino a ver, no tengo las fotos acá, con síntomas en las manos, tuberoma, infarto, 100% de la DA, tiene una hija de 13 años con 80% de la carne interna, lo trataban por artrosis, estaba tomando condroitin sucrónico y glucosamina por los síntomas de las manos. Cuando me vino a ver, el chico no tiene santerado, pero cuando vi la foto, las manos en el cuerpo, vos tenés una HF y ahora internamos una epidemiología, una médica, dermatóloga, infarto de la derecha, también 350 de colesterol total, 240, 270 de LDL, HF con IAM y no le habían dado nada hasta ahora, así que hay que estar muy alerta. Sí, y además que tenga un estigma secundario, que tenga corneal, que tenga leucoma, que tenga tuberoma, tiene que tener... Si agarrás el score de 8 es más fácil, vos sumás cuando llegas a 8 puntos, ya con que tenga síntomas tiene que hacer 6. Que tenga colesterol alto, suma un punto más, tiene 7 con 8 y 7 en diagnóstico. Bueno, acá están los que les mostré hoy, con el evolocumab, 140 miligramos subcutáneos, ¿sí? ¿Ven? Una dosis mensual o dosis bimensual, cada 15 días. Contra, ¿ves como te conté? Ezetimibe o placebo. Bueno, buscar el descenso, el seguimiento sería 12 semanas y tratar de lograr menos de 70. Acá están las características de los pacientes, ven que son todos más o menos igual. ¿Pero qué HDL tienen que tener? ¿Qué HDL era? No, tienen que conseguir un descenso de llegar a 70, no importa el nivel de corte que tengan. A 70 de A 70 de LDL. ¿Y HDL? No importa. No, HDL no. LDL. Es sobre Alto o LDL. bajo da igual. Alto o bajo da igual.
Porque se bajan, mira, se basan en el principio, esto, ¿ves? Que bajando 39 miligramos le bajás el riesgo cardiovascular. Esa es la idea, conseguir un descenso. En realidad no hay ningún estudio todavía que corra sobre infarto o mortalidad. Hay que hacer, por eso hacen esto, porque la idea es hacerlo translativo. Si vos bajás tanto miligramos, bajás tanto el riesgo, conseguís tanto descenso, bajarías el riesgo de tener un infarto en tanto por ciento. Bueno, acá están los fármacos, las características ya las ven, son parecidas. Acá tienen bisemanal y mensual. Ven, pacientes intolerantes a estatinas. Ahora, esta gente había tenido eventos duros que querían llevar el LDL abajo de 70. No son con eventos duros, porque en realidad no lo hubieran autorizado eso. No son pacientes con eventos duros, son pacientes con un nivel de colesterol elevado, que tienen intolerancia a estatina, que estaban tomando con riesgo cardiovascular alto, que estaban tomando ezetimibe, que no lograban la meta, y los comparan versus ezetimibe porcentaje de reducción de colesterol. ¿Y pero para qué van a bajar a menos de 70 si no tienen un evento duro? Y pero porque la idea es demostrar la potencia de la droga, no el evento duro. Si acá, como te acabo de decir, no hay ningún estudio que te demuestre reducción de eventos. Lo único que demuestran ellos es tolerancia y reducción de colesterol. Eso es lo que trata de demostrar el estudio. Esto es lo que está acá. Claro, en este Los que estudio. están ongoing, el Superruby 2, Ya están tratando exactamente. Sí, y el Este es el GAU 3 básico. era para intolerantes con problemas musculares. Con problemas De musculares. que ahora sí. Este es el original. Este es el claro, GAU 2. gente se que crea potencia de fármaco. Potencia. Claro, tal cual. El GAU Intolerancia al es fármaco. tolerancia. Potencia e intolerancia. Tal cual. Es decir, Me parecía son que además- pacientes de alto riesgo por el COR Sí. y la American Heart, pero en prevención primaria. Sí, en este caso sería prevención O primaria. sea, en prevención primaria y son de alto riesgo por la American Heart, entonces trataban de disminuir la Con LDL intolerancia de estatina y con una reducción baja con ezetimibe. O sea, si tenías, por ejemplo, un LDL de 90 con estatina intolerable, no. No sé si los habrán incluido. Son pacientes que la mayoría tiene 130, la gran mayoría. Pacientes que vemos en forma común, casi parecidos a los del COP3, más o menos. Bueno, 56% de reducción. 53% de reducción, y fíjense dónde empieza a partir de la segunda semana de tratamiento, que como me preguntaba, consiguen empezar a disminuir la concentración de colesterol. La diferencia, ves, con ezetimibe es 40% superior o más 40% de reducción o menos 40% de reducción en ezetimibe versus estos fármacos. ¿Sí? La diferencia es bastante grande. Y sí, alcanza el 60. O sea que si el tipo tiene 130, teóricamente lo puede llevar a 50, 55 de LDL. ¿Sí? Y fíjate lo interesante que también reduce ApoB, LPA, modifica un poquito los triglicéridos, aumenta el HDL el 5% y ApoA1, que sería importante para el efecto protector. Un 4 de ApoA1 es mucho, ¿sí? Es muy significativo, y un 33 de ApoB, por lo que les conté recién de dónde viene el LDL, es tan significativo como bajar el LDL solo, ¿no? La cantidad de pacientes que alcanza el objetivo, fíjense, 90%, 91%, esto yo no hago propaganda de la droga, les muestro nada más lo que dio el estudio. Ahí había ¿Ves lo que te decía? Menos de 130, 160 y 100. Alto, moderado y bajo riesgo. Porque esto, que yo se lo conté la otra noche acá en la sociedad, está hecho con ATP3. Este estudio, acuérdate que desde el 2000, empieza en el 2014, 2012, 2013, 2014. Antes de que aparezca en el 2013 la nueva guía ICC. Sí, no es así. Ahí estás hablando de 420 miligramos por mes, Mensual. mensual, y 149 dos veces Esto es semanal. MONS y esto es cada 15 días. Y la dosis en kilómetros, en el bajo LDL, o sea, de acuerdo a eso vas titulando la dosis. No, sabes que yo creo que lo hacen por el tema de tiempo, disponibilidad, tolerancia, accesibilidad, me parece que lo deben hacer por eso. ¿No? Lo que quisieron ver era si se bancaban darse El jeringazo el jeringazo cada 15 días, cada 15 días versus uno una vez al mensual. mes. Lo que pasa es que la potencia es un 10% de diferencia entre semanal y mensual. Bueno, ¿ves? Espera, perdón. Acá hay algunos de los efectos, fíjense, en el ezetimibe 18% de mialgia, el evolocumab 16%, cefalea, bueno, dolores musculares, más o menos parecidos los dos, efectos adversos serios, discontinuación de la droga son prácticamente no significativa la diferencia,
las inflamación local, bueno, lo equipara prácticamente se tenía, aunque esto es por boca y esto es inyectado, no tiene nada que ver. Y acá ve con el trastorno neurocognitivos 0, pero con el tiempo y el uso empezaron a verse algunas alteraciones que son los estudios nuevos que se están corriendo. Por eso justamente lo destacan acá, ¿no? Porque ya se había hablado. Bueno, y esta es la conclusión es que sirve, que lo baja y que bueno, hay que ver qué comparativa tiene con la eficacia del uso del factor. Nada más. Dudas, preguntas, muchas gracias.